Buenos días, una vez más tratando de presentar el Evangelio, la sana doctrina, rebatiendo todo lo que no sea apoyado por la Biblia, siendo, como dice la palabra, guarda de mi hermano, un fiel guarda de mi hermano, porque hay gente que, ¿cómo se dice?, inocentemente anda equivocada. Han sido engañados y la palabra de Dios está ahí para no dejar que seamos engañados. Hoy vamos a estar hablando del bautismo en agua y qué es lo que representa y qué es lo que no representa. Quiero cantar una alabanza para la gloria y la honra de Cristo el Señor. Estoy aprendiendo a tocar piano, así es que esto es una especie de primicia para la gloria y la honra de Cristo el Señor. En el nombre de Jesús. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo. Aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno, no hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne, y mi hermano Él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación, toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno, no hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación.
gloria a Dios. Pues sí, como Él. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Pero solo cuando andamos en el camino, siguiendo los pasos de Cristo, buscándole de todo corazón, buscando ser como Él cada día, el hecho de estar en el camino le hace a uno entrar dentro de el grupo ese selecto que el mismo Dios cataloga como perfectos. Hay mucha gente que dice, no, porque perfecto no es nadie, porque aquí para allá. Pero Pablo, en el capítulo 3 de Filipenses, habla de los perfectos y dice así: así es que todos los que somos perfectos, esto lo dijo Pablo, y se lo está diciendo a la iglesia de Filipenses. Así es que una cosa sigamos, una cosa hagamos, sigamos hacia adelante. O sea, que está diciendo que los que son perfectos, y así los ve Dios, son los que se mantienen en el camino. Dentro del camino puede la persona tropezar y no deja la perfección de que habla Pablo. Si cuando tropieza reconoce que tropezó, se levanta en el nombre de Jesús y honestamente pide perdón arrepentido y sigue hacia adelante. No perdió la perfección, porque esa caída, si llega a suceder, que tampoco tiene que ser así, pues pero si llega a caer, eso es parte del camino, porque está expuesto. Dios sabe, como dice la palabra, y conoce y se acuerda que nosotros somos polvo. Pero de todas maneras, en Cristo Jesús, dice la palabra en el mismo Filipenses 4:13, que todo lo podemos. En Él todo lo podemos. Y cuando dice todo, ese todo incluye el andar caminando rectamente, en integridad, en rectitud, sin pecar. Siempre reconociendo que somos pecadores y reconociendo que puede que hayan pecados que no conocemos nosotros. Que eso lo dice Salmo 139, el salmista David. ¿Okay? Pero esos pecados los confesamos y pedimos perdón por ellos, pero no es que tengamos conciencia y culpabilidad de estos pecados, porque no los sabemos, no los conocemos. Pero los que conocemos, los que hayamos cometido, los que podamos cometer, esos debemos confesarlos rápidamente, darnos cuenta y confesárselo al Señor y arrepentidos, pedirle que nos perdone, y somos restaurados y no salimos jamás de esa perfección que menciona Pablo en Filipenses 3 y en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 17 dice que la palabra, esta palabra que vamos a estudiar hoy, nos hace a nosotros estar preparados y listos y perfectos en toda buena obra. Si eso dice Pablo, que la palabra es capaz de hacer esto y lo hace, pues entonces, ¿quién es ese o esa que dice que no, que yo no soy perfecto? No, que nadie es perfecto. ¿Quién dijo eso? La Biblia dice lo contrario. Eso es un prejuicio que tiene la gente, que lo usa y lo contrausa y lo recontrausa a causa de su ignorancia, que no conoce lo que dice las Escrituras, o lo vio y piensa que es otra cosa y lo interpreta mal. No estamos hablando, cuando Pablo menciona esta perfección, no está mencionando una perfección de esas que atraviesa paredes. Está hablando simplemente de la persona que ha decidido con su libre albedrío mantenerse caminando. Puede que tropiece, no necesariamente. Esto no es, el tropiezo en la vida del cristiano no es una necesidad, no tiene que ser así, porque no hay manera de que se pueda escapar de esa situación. No. Cristo nos libró de esa situación. Y si nosotros nos ponemos firmes en contra de la tentación y le decimos que no en el nombre de Jesús y decidimos caminar honrando el nombre de Cristo, nosotros lo podemos hacer, porque Filipenses 4:13, vuelvo y repito, y valga la redundancia, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que no es cuestión de que tengamos que estar esperando acá, que en cualquier momento caemos, porque no hay de otra, no se puede evitar eso. No, eso no es así. Permiso que me estoy tomando un cafecito. Así es que gloria a Dios. Hoy vamos a estudiar, como les dije, el bautismo en agua. El bautismo en agua. ¿Qué dice Pedro? Vamos a ir a la carta de Pedro, capítulo 3, primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 19. Y dice allí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el verso 21, más bien, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Fíjense bien, esto él lo está hablando porque está haciendo una comparación con el tiempo de Noé, el arca y el diluvio y todo aquello. Entonces él compara esto con el bautismo de agua del cristiano y dice en el verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando, dice entre paréntesis aquí,
no quitando las inmundicias de la carne, o sea, no te quita lo que solamente la sangre del Señor Jesús puede hacer, puede quitar. Las inmundicias de la carne, el pecado. Lo único que puede darte libertad y autoridad y poder para tú vencer las tentaciones y los deseos carnales es la sangre de Cristo cubriéndote y tú consciente de esto y queriendo mantenerte en santidad y en pureza e integridad para Él, para la gloria y la honra de Él. Dice, volvemos a repetir el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué pasa? Pedro está diciendo de que el bautismo en agua de ninguna manera hace que el hombre se sienta libre de sus deseos carnales y de su pecado. Eso, vuelvo y repito, solo la sangre de Cristo. Pero el bautismo en agua, una vez que ya esto sucedió, una vez que ya el hombre fue libre, que ya nació de nuevo, ya es cristiano, ya es el que se vaya a bautizar en agua. Eso es una cosa que vamos a aprender ahora, que voy a decirle ahora. Ya el que va al bautismo, a las aguas, ya esa persona tiene por necesidad que haber sido salvo. Si no, el bautismo no le sirve de nada. No le sirve de nada. ¿Okay? Ya la persona que llega al bautismo en agua ya sabe lo que va a hacer, sabe que es parte de lo que Dios mandó que debe hacer el Hijo de Dios, como que para testimonio, como testimonio de la salvación y del cambio que ya Dios efectuó en su vida antes de llegar a las aguas. No es que te está llegando a las aguas para que Dios allí lo limpie y lo perdone y lo haga una nueva creación. No. La persona que llega al bautismo en agua, ya esa persona fue salva. ¿Ok? Nadie les engañe. Usted no puede, no resuelve nada con ir a salvarse al agua. Es posible que usted allí reciba a Cristo en el medio del ritual o de este proceso del bautismo en agua. Es posible. Eso depende de Dios y del corazón del hombre que quiera ser salvo y que así lo esté deseando en ese momento, que esté pidiendo perdón. No importa que esté en el agua, sí, no importa. Si se tiene que salvar ahí porque ahí es donde Dios lo va a salvar, ahí se salva. Pero eso no es requisito. Lo que se quiere enseñar aquí es que el bautismo en agua no es requisito para ser salvo. Cuando usted va a las aguas, ya usted tiene que haber sido salvo. Puede, como vuelvo y repito, existir la excepción de que en el medio del bautismo una persona reciba a Cristo como Señor y Salvador, pero no es la regla. Entonces, Pedro, como les dije, está diciendo aquí de que no es como muchos se piensan. Dice que nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne. ¿Okay? ¿Por qué nos salva? Porque al mismo tiempo es un testimonio, como les dije anteriormente, de que de la persona que ya habiendo sido salva, ahora testifica al mundo a través del bautismo en agua de esa salvación. ¿Okay? Está dando testimonio externo del cambio interno que ya tomó lugar. Entonces, hay gente, por ejemplo, que predica que allí mismo, en el bautismo, es donde Dios perdona. El bautismo en agua es donde Dios perdona y limpia de pecado. Y por tanto predican y enseñan que la persona debe bautizarse en el nombre de Jesús solamente para perdón de los pecados. ¿Okay? Eso lo sacan de contexto del versículo 38 del capítulo 2 de los Hechos, donde el mismo Pedro está hablando. Y vamos a ir ahora ahí, a Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice, el 37, Pedro está predicando aquí la palabra, es uno de los primeros, si no es el primer gran discurso y la primera gran predicación de la iglesia de Cristo, que lo hizo Pedro. Creo que ese día se convirtieron unas 3,000 personas. Y Pedro en el verso 37 está diciendo, al oír esto, dice la Biblia aquí, se compungieron. ¿Al oír qué? Al oír lo que estaba Pedro diciendo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque se sintieron, por causa de la predicación, se sintieron culpables y fueron tocados por la palabra, por el Espíritu.
y se dieron cuenta de que estaban mal parados delante de Dios, aunque antes de oír eso, antes de oír lo que Pedro dijera, ellos a lo mejor estaban seguros de que estaban bien ante Dios, pero ya el Espíritu los toca aquí y les hace ver que no. Y entonces ellos vienen y le preguntan a Pedro y a los demás apóstoles que qué debían hacer, hermanos, qué debemos hacer, porque se dan cuenta, el Espíritu les revela su posición de desventaja. Y entonces Pedro, la famosa respuesta de Pedro, que tanta gente tergiversa hoy día, esos que se llaman del nombre de Jesús, y que el bautismo en el nombre de Jesús, y ese bautismo en agua es el que te salva, y todo eso es una falsa doctrina. Dice aquí verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, aquí la explicación es simple. Lo que pasa es que no la ven los que no la quieren ver, porque el que sabe ya, como ya acabamos de leer en 1 Pedro 3:21, que el bautismo en agua no limpia ni quita las inmundicias de la carne, ya el que sabe eso, sabe lo que dice aquí y lo que quiere decir esto. Esto no quiere decir que vaya uno a bautizarse en agua, en el nombre de Jesucristo, eliminándolo el mandato de Cristo de Mateo 28:19, donde dice, id y haced discípulos por todo el mundo, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo mandó eso. Si Cristo mandó eso, ¿qué haces tú enseñando? De que hay que bautizar a la gente en el nombre de Jesús solamente y para perdón de pecado. Dice aquí, Pedro les dijo, arrepentíos. El primer mandato de Pedro y la primera instrucción de Pedro a esta gente cuando le preguntan qué debían hacer es decirles arrepentíos. Lo primero que tiene que haber para un perdón de parte de Dios y para una restauración del hombre a una buena relación, una relación sana con Dios, es que tiene que mostrar arrepentimiento. La Biblia dice en 1 Samuel 16:7 que Dios mira el corazón. O sea que cuando tú dices yo me arrepiento, me duele, Señor, perdóname, tienes que estar siendo sincero porque Dios está mirando el corazón. Así que si Dios no puede ver en ti el arrepentimiento sincero, incluso cuando Él mira el corazón, tú no estás arrepentido. Entonces no puedes recibir perdón, no puedes recibir restauración. ¿Por qué? Porque no estás arrepentido. Entonces Pedro aquí les dice, el primer punto, fíjense, ¿por qué no les dijo primero, lo que tienen que hacer es bautizarse, vayan a las aguas y bautícense en el nombre de Dios? No, primero le dijo, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque ya el que está arrepentido sinceramente es el mejor candidato para recibir la salvación y la cobertura de la sangre de Cristo, que es la que limpia en realidad. Y el bautizo, cuando él dice aquí, arrepiéntanse, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No está hablando de bautismo en agua. Yo siento mucho tener que ser el acabafiesta, porque esto no es bautismo en agua. Esto es la entrada después del arrepentimiento que Pedro dice que debe tomar lugar primero. Después de ese arrepentimiento, ya la persona es candidata o candidato para entrar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto en griego, que es lo que no explican las personas que enseñan esta falsa doctrina. En griego, el bautizarse en el nombre de Jesús, la palabra es baptizo, griega, que significa sumergir, meter por completo y cubrir de cualquiera que sea el elemento, no necesariamente tiene que ser agua. Y aquí por eso es que viene esta explicación. Este bautizo que menciona Pedro aquí es la entrada al cuerpo de Cristo, que en griego se explica, las palabras denotan y dan a entender un bautizo. ¿Qué cosa es? Una introducción, una inmersión dentro del cuerpo de Cristo. O sea, te están haciendo miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y entonces eso en griego, aquí en esta escritura, se explica con la idea en mente de dar a entender que estás entrando, siendo cubierto, entrando y metiéndote por completo dentro del cuerpo de Cristo, a formar parte como miembro del tal. Ese es el bautismo del que está hablando esto aquí. ¿Ok? Y entonces, para perdón de pecados, como único, tú eres perdonado de tus pecados es cuando tú aceptas a Cristo Jesús. La sangre te cubre, la sangre de Cristo te cubre, te limpia y entras, comienzas a formar parte del cuerpo de Cristo. Vienes a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo que están hablando aquí
no es bautismo en agua. Y entonces, eso de que el bautismo de agua perdona pecados, eso hay que verlo muy bien, porque por ejemplo, tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Están en uno o dos de los evangelios, no sé, no recuerdo si en los 4. ¿Ok? Está en 1 o 2 o 3 de los evangelios, no recuerdo, pero ahí está. Que también, esa parte de las escrituras que estoy mencionando ahora, contradice y empuja contra la pared y desbarata esa falsa doctrina de que Cristo es, como decimos nosotros en forma jocosa, el hombre orquesta. Quiere decir esto, que Cristo es todo. Cristo es el Padre, Cristo es el Hijo, Cristo es el Espíritu Santo, Cristo es todo el mundo. Eso no es así. Eso no es así. La Biblia no enseña eso. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ahora me vino a la mente, mencionando estas escrituras del bautismo de Cristo, que allí está Cristo saliendo del agua, está el Espíritu bajando como paloma, y está la voz desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Ok? Si Cristo es el Padre, entonces ¿por qué está hablando Dios desde el cielo? Y dice que este es su Hijo. ¿Y por qué está el Espíritu? Porque dice que el Espíritu bajó en forma de paloma. O sea que quiso tomar esa forma y bajó en esa forma. Puede tomar cualquier forma el Espíritu Santo. ¿Ok? Y la Biblia enseña que el Espíritu Santo tiene su propio cuerpo con sus miembros de su cuerpo y todo. ¿Por qué? Porque a causa de lo que se dice de Él. Al igual que Dios. Al igual que de Dios. ¿Ok? Dios tiene su cuerpo. Dios tiene brazos, tiene manos, tiene piernas, monta caballo o sea, más bien es jinete. Y se enoja, se ríe, se entristece, se arrepiente. Esos son atributos de una persona con un cuerpo, ¿ok? O de un ser con un cuerpo. Lo mismo sucede y habla del Espíritu Santo. Que sean invisibles, eso es otra cosa que la gente tiene, un tipo de neblina, de pensamiento nebuloso con respecto a esto. Son invisibles para nosotros porque no lo podemos ver aquí. Y tenemos este límite que tenemos de vivir en este cuerpo. Pero ya cuando nosotros lleguemos ahí los vamos a ver. O sea que ya no van a ser invisibles. Entonces, ¿cómo me explicas eso? Es invisible ahora en nuestra condición. Y eso si Él decide enseñarse o mostrarse a alguien en particular por cualquier razón, por la que Él quiera, ya entonces no deja de ser invisible en ese momento. El hecho de que no podamos verlo como nos vemos nosotros aquí en esta tierra, no quiere decir que sean invisibles, que sean como el viento que no se ve. No. Lo que pasa es que ellos están en su ambiente espiritual y nosotros en nuestro ámbito terrenal. Y eso es lo que sucede. Aún así, vuelvo y repito, algunas veces existe la posibilidad de que el Señor se manifieste de la manera que quiera. Ok, entonces estábamos hablando del bautismo de Cristo. Hablando con respecto a esto. ¿Por qué? Porque esta falsa doctrina enseña de que el perdón de los pecados es parte de lo que sucede cuando la persona se bautiza en agua. Y eso no es cierto. El caso de Cristo se bautizó en agua. Dice la palabra ahí que Cristo da dos razones por las que se bautizó. Cuando Juan le dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Cristo le dijo, deja porque así conviene para que se cumpla toda justicia. ¿Ok? Entonces Cristo da las razones. ¿Ok? ¿Qué pecado tenía Cristo? A ver, porque si Cristo tenía pecado no puede ser el Salvador que es y que predicamos y que es en realidad. Porque ya es convicción lo que uno tiene. Si usted no está convencido de que Cristo el Señor es el Salvador del mundo, usted todavía no ha nacido de nuevo, usted no ha conocido a Cristo. Perdóname, pero usted podrá haber oído que Cristo es el Salvador, pero si usted usted tiene sus dudas con respecto a eso, usted no ha nacido de nuevo, señor. Señora, usted no ha nacido de nuevo. Así es que busque de la presencia del Señor si usted tiene sus dudas respecto a eso. Cristo no tuvo pecado, sin embargo, Cristo es bautizado en agua. Eso es clara indicación de que el bautismo en agua no es para limpiar pecado ni para perdonar pecado. Es un testimonio. Como estuve explicando ahorita, el bautismo en agua es un testimonio del hombre o de la mujer que ya pasó a ser una nueva criatura en Cristo, que ya conoció al Señor y aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Ya es salvo, ya es salva. Y entonces decide ir a bautizarse, a entrar en las aguas, para testificarle al mundo y decirle al mundo del cambio que Dios efectuó en su vida ya.
Es un hecho. ¿Ok? Entonces, esa escritura. Ahora sí, la escritura donde habla de que Cristo está sentado en una casa que está llena de gente. No recuerdo honestamente la escritura, pero no quiero perder tiempo buscándola ahora, pero todos van a saber que yo estoy mencionando algo de las escrituras, verídico. Cuando Cristo está sentado en la casa aquella que está llena de gente y no hay por dónde entrar, Él está rodeado de gente y la casa está que no cabe un alma más allí. Y vienen 4 hombres con una camilla y un inválido y se lo bajan desde el techo y se lo ponen delante. Lo bajan por el techo porque no había entrada a la casa de otra manera y le bajan al inválido en una camilla. ¿Y qué cosa le hace Cristo? ¿Qué le dice Cristo? Lo primero que Cristo hace, y aquella gente lo bajaron para que lo limpiara, para que lo sanara. Pero lo primero que Cristo hizo, ¿qué fue? Decirle al hombre: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ya en ese momento, ese señor o esa persona recibió perdón de pecados. ¿Y dónde está el agua? ¿Qué agua usó Cristo para perdonarle sus pecados? Esa es otra escritura que dice de que no hay tal cosa como que para ser perdonado y limpiado de los pecados haya que entrar al agua y estar en ese proceso y en ese ritual del bautismo en agua. Eso no es bíblico. ¿Okay? Ese es ese ejemplo. ¿Okay? La mujer que según dicen la Magdalena, que si la hallaron en pecado, que si no sé qué, que él está escribiendo en el piso. Esa es otra escritura donde la mujer se le dice que ha sido perdonada y que ha sido limpiada. ¿Ok? Que ha sido perdonada y que ha sido limpiada. Vete, yo te perdono, yo también. Yo tampoco te juzgo, yo tampoco te castigo, yo tampoco te digo, vete en paz, le dice Cristo a la mujer, perdonándole su pecado. ¿Okay? No peques más, fue lo que le dijo, no peques más, vete y no peques más. Entonces, ese es otro de los ejemplos. Podemos ir también al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 10, marca una escena donde claramente se da a entender que el bautismo en agua es algo secundario, parte del evangelio, es parte del evangelio. Si usted no tiene oportunidad porque la vida no le da la oportunidad de bautizarse, pero ya usted fue salvo en el nombre de Jesús, pues así va a ser. Eso fue lo que pasó con el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz fue arrepentido, le pidió perdón a Dios, a Cristo en la cruz, y le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. O sea que creyó, aceptó a Cristo, se arrepintió, pidió perdón, reconoció su culpa, y Cristo, ¿qué le dijo? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No me diga que Cristo lo llevó al paraíso para bautizarlo allá porque el agua allá es más pura. No, ¿ok? Ese hombre ya fue perdonado desde la cruz, ¿ok? Ese hombre fue perdonado ya en la cruz sin necesidad de ir a bautismos en agua. Y el ejemplo que les estaba diciendo de Hechos 10 es Cornelio, el centurión romano, que mandó llamar a Pedro, que tal vez todos conozcan ya, de la escena esta donde Pedro ve una visión y un lienzo que baja y animales inmundos y todo esto, que todo lo que aquello significaba era que Dios le estaba enseñando a él, que ya aquello de judíos y gentiles y esa separación, y yo no hago esto, y yo no toco esto, y yo no paso por aquí porque este es gentil, y de eso se tenía que acabar. Dios le está mostrando a Pedro y le está diciendo a Pedro que él lo que santificó él, que no debe estarlo llamando inmundo ni mucho menos, porque ya no es inmundo porque él lo santificó. Y Pedro se da cuenta de esto cuando llega a casa de Cornelio, ¿ok? Que se da cuenta de que era un hombre romano, supuestamente de los enemigos de Israel, y que tenía ahí a toda su casa y amistades y todo. ¿Por qué? Porque había visto en visión a un ángel que le había dicho que fuera a buscar a Pedro, a un tal Pedro allá en Jope, en la ciudad de Jope, ¿ok? Que tenía cosas que decirle. Y Cornelio así se lo explica y dice, no, mira, tú hiciste bien en venir porque yo aquí te estamos esperando. Yo sé que Dios me habló y me dijo que te mandara a buscar a ti. Ahora tú, vete a ver qué tienes que decirnos a nosotros de parte de Dios, porque Dios me dijo que te llamara a ti, que te mandara a buscar a ti. Y entonces ahí Pedro le explica que él se da cuenta de que ahora se daba cuenta de que Dios no hace acepción de personas, ni hace diferencia, que para él todo el que hace la voluntad de Dios, todo el que le busca
en espíritu y en verdad y de corazón, ese es acepto. ¿Ok? Y dice que no había ni terminado todavía Pedro de hablar cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquella casa y sobre todos los que estaban allí reunidos. Y comenzaron así, y fueron, fíjense bien, esto es otra cosa. Esta gente no fueron bautizados en agua en ese momento. Fueron salvos, fíjese, fueron salvos, perdonados y cubiertos con la sangre de Cristo. Y también fueron bautizados en el Espíritu Santo, porque dice Pedro, y decían los otros apóstoles que estaban ahí acompañando a Pedro, los otros discípulos, que cuando vieron, se asombraron porque dijeron, wow, hasta con los gentiles, Dios ha derramado en los gentiles el Espíritu Santo, porque les veía, dice allí, que hablaban en lengua, que magnificaban a Dios. Así es que entonces, incluso fueron hasta bautizados en el Espíritu, antes de ser bautizados en agua, que ellos son los que dicen, bueno, mira acá, si esta gente ya nacieron de nuevo, fueron perdonados, Dios los llamó, los justificó, los limpió y los bautizó en el Espíritu, que ¿quiénes somos nosotros para impedir el agua ahora? Que se bauticen en el agua, y fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús. ¿Ok? Fueron bautizados en agua para la gloria y la honra de Cristo el Señor. Entonces, estas escrituras que mal usan estas personas no debieran, ¿cómo diría? No debieran hacerse así, pero bueno, la Biblia enseña que todas estas cosas van a suceder y que vendrán gente que en el nombre de Cristo dirán que vienen de parte de Él y que andan predicando el Evangelio, pero no es en realidad. Este estudio fue simplemente para esto, para despertarle la conciencia a la gente con respecto al bautismo en agua. El bautismo en agua no te salva, igual que los católicos. Los católicos no dicen que la persona de meses, acabado de nacer, ya lo están bautizando. ¿Okay? Eso es otra cosa. El bautismo en agua, uno tiene que saber y estar consciente con respecto a lo que está haciendo, a lo que significa el bautismo. Todas las cosas con respecto al bautismo, la persona que se bautiza debe tener conciencia, debe saber a qué cosa, en qué cosa está involucrado. Tiene que saber cuál es el significado del bautismo y lo que significa. Así es que no salva de pecado, no limpia de pecados el bautismo en agua. El bautismo en agua está supuesto a ser llevado a cabo sobre una persona que ya conoce a Cristo, que ya es cristiano y ahora de voluntad propia ha decidido servir a Cristo y hacer lo que manda la Escritura, que es bautizarse en agua. De ser posible, vuelvo y repito, porque el ladrón de la cruz no tuvo tiempo de bautizarse en agua. Y sin embargo fue salvo. Cristo se lo llevó para el paraíso sin bautismo en agua. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Me estás usando a Hechos 2:38 y Hechos 3:19, que habla del bautismo en el nombre de Jesús. Pero este bautismo, vuelvo y repito, no es bautismo en agua. Eso es la entrada, la introducción al cuerpo de Cristo. Estás comenzando en ese momento, estás empezando a ser miembro del cuerpo de Jesucristo en la tierra. Estás comenzando a ser parte, a formar parte de la iglesia del Señor, la que Él compró a precio de sangre. Ese es el bautismo. En griego, vuelvo y repito, la frase indica un bautismo, una introducción, una inmersión dentro de el elemento que sea. No necesariamente tiene que ser agua, vuelvo y repito. ¿Okay? Uno puede ser a la idea griega, a la idea que indica el idioma griego. Uno es bautizado sin importar que no sea agua. A la vez que te metan completo dentro del elemento, cualquiera que sea el elemento, eso es bautismo. Hablando con la idea griega, eso es bautismo. Baptizo. Es lo que viene del original bapto. ¿Okay? Entonces, Hechos 2:38 y 3:19, cuando menciona el bautismo en el nombre de Jesús, lo que está hablando es de la entrada al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, el nuevo nacimiento. Ese es el bautismo que se menciona allí, y estas personas lo confunden tal vez inocentemente, tal vez no tienen otra revelación y ahora se mantienen en su insistencia de estar errado, porque la palabra indica claramente en Mateo 28:19 que Cristo dijo: id por todo el mundo y buscad discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que entonces les agradezco una vez más por la atención.
y Dios me les bendiga a todos. La gracia de Cristo el Señor sea con todos ustedes. Bendiciones. Salbautismo en agua no salva.